Hola, bueno, por las dudas, soy Carlos Magallanes, estamos en el curso de Fisiología del Ejercicio, en la unidad 5, respuestas y adaptaciones respiratorias al ejercicio. Acabo de grabar un primer video y simplemente lo corté para que no se hagan tan largos y seguimos con un segundo video. Entonces, hasta ahora estamos haciendo un muy breve repaso de temas que supuestamente los vieron en fundamentos anatomofisiológicos, o sea, la unidad curricular que corresponde al primer semestre de la licenciatura, o tecnicatura también. Y bueno, los puntos que vimos hasta ahora son estos tres que están ahí tachados, o sea, componentes del sistema respiratorio, mecánica respiratoria, volúmenes y capacidades pulmonares, y estábamos comenzando del repaso del siguiente, que era respiración externa interna. Entonces estamos aquí, dejamos aquí intercambio de oxígeno y CO2 en pulmones y en tejidos, o sea, parte de lo que es respiración interna, el intercambio de O2 y CO2 en pulmones, y respiración, no sé si dije bien, bueno, respiración externa, ese intercambio de O2 y CO2 en pulmones, y respiración interna, el intercambio de O2 y CO2 a nivel de la periferia, digamos, en los tejidos. Antes de eso, recordar algunas cositas. Bueno, esto es lo que la ley de difusión de Fick, o sea, que establece o que determina el pasaje de un gas a través de un tejido. Entonces está esta ecuación que en sí es bastante intuitiva, ahora la menciono qué significa, que están ahí anotados, o sea, el volumen, o sea, la difusión de un gas a través de un tejido es directamente proporcional al área o a la superficie tisular, o sea, la superficie que está en contacto con el gas, o sea, directamente proporcional al área tisular, directamente proporcional al grosor, perdón, acá, sí, ¿dónde está? Sí, al área, al, eh, al coeficiente de difusión del gas, o sea, reitero, es directamente proporcional a la superficie o a área tisular, al coeficiente de difusión del gas y a la diferencia de presión, de la presión parcial del gas entre los dos lados del tejido, e inversamente proporcional al grosor del tejido. Cuanto más grueso, obviamente disminuye el pasaje, o sea, la difusión del gas del tejido. Entonces esto es lo que establece en sí lo que es la dicha ley de difusión de Fick, ¿no? Habíamos visto hoy al principio, bueno, que en el caso de la membrana pulmonar, la membrana respiratoria es sumamente finita, y bueno, esto también en el tejido tiene importancia, por supuesto. Luego, recordar lo que es, bueno, presión atmosférica y la presión parcial de un gas, o sea, la presión atmosférica o presión barométrica es la presión ejercida por los gases que forman la atmósfera, ¿no? A nivel, en condiciones normales, a nivel del mar, aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Y la presión parcial de un gas, esto es un poco lo que es la dicha ley de Dalton, ¿no? Que la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de un gas. Acá está colocado, pero un poquito de otra manera, pero lo mismo, ¿no? Cada gas en una mezcla de gases ejerce su propia presión, o sea, lo que es la presión parcial de ese gas, como si los otros gases no estuvieran presentes, o sea, las presiones parciales son aditivas. Entonces, la presión parcial de un gas en la atmósfera está dada por la presión atmosférica multiplicada por la concentración del gas. Esto son, si mal no recuerdo, se ven en los primeros años de química en el liceo. Las leyes de los gases, ¿no? Y bueno, y acá es justamente mencionar o recordar algunas. Los gases se mueven desde una región de alta a baja presión parcial. La presión total de una mezcla de gases, ya lo había mencionado recién, es la suma de las presiones parciales de cada gas, esto es lo que es la dicha ley de Dalton. Luego el volumen es inversamente proporcional a la presión, que es la ley de Boyle, y la otra, el volumen es directamente proporcional a la temperatura, la ley ¿cómo era? De Charles y Gay-Lussac.
¿no? Entonces, bueno, todas estas leyes de los gases obviamente digo, se cumplen, ¿no? En todo esto de respiración, ¿no? Que estamos hablando de gases. Sí, bueno, y luego vamos a ver un poquito más adelante cosas que pasan en el ejercicio, por ejemplo, aumenta la temperatura y demás. Bueno, estas cosas también tienen implicaciones bueno, en este caso durante el ejercicio también, o sea. Bien, algunos, bueno, datos, si vemos la composición, a esto, no sé si están mirando, pero que sí, la tabla, o sea, a la izquierda en la columna, los gases que forman parte del aire atmosférico, los principales, o sea, el nitrógeno, 79%, el oxígeno casi la otra parte, son los gases eh, que, que más abundan en la atmósfera. Hay CO2, poquito por suerte, si bien está aumentando, estamos haciendo que aumente con todo este cambio climático y demás, y bueno, pero bueno, poquito en proporción, ¿no? Entonces, bueno, 79% de nitrógeno, oxígeno casi 21%, CO2 poquito, 0,03, 0,04%, o sea, 0,4%. Y en este caso en aire seco, que no es lo que, bueno, el aire normal no es seco, pero bueno, si fuera aire seco, bueno, el vapor de agua no estaría ahí, no formaría, ¿no? En función de las concentraciones, o sea, de los 760 milímetros de mercurio, en función de las concentraciones del porcentaje que está en el aire, bueno, vemos que la presión parcial en el caso de oxígeno es esta que está aquí, 159, 159,1, la presión parcial del CO2, 0,3 aproximadamente, y la presión parcial del nitrógeno, aproximadamente 601. Presión parcial en aire seco, ¿no? Ya a nivel alveolar, eso que es la misma, habíamos hablado hoy, que bueno, la presión parcial alveolar, bueno, cuando inspiro, expiro, hay una pequeña diferencia, cosa que hace que el aire ingrese o salga, pero 160 milímetros de mercurio. Ya hay, obviamente, bueno, hay vapor de agua, entonces no es en el aire seco, o sea, el vapor de agua también ocupa parte de la composición del aire alveolar. Y bueno, haciendo los numeritos, la presión parcial del oxígeno baja justamente, bueno, porque se distribuye, ahí está el vapor de agua también, a 104 aproximadamente, la presión parcial del CO2 a 40 y la presión parcial del nitrógeno a 569. En la sangre venosa, o sea, cuando la sangre ya descargó el oxígeno, recogió el CO2 y llega ya a los pulmones para luego descargar el CO2, tomar CO2, tomar O2, la presión parcial en el vapor de agua no cambia, el oxígeno baja, obviamente ya descargó oxígeno, entonces es menor, y la presión parcial del CO2 aumenta. Bueno, cuando hacemos los numeritos ahí, también como la presión parcial de un gas es la suma de las presiones parciales de la mezcla de gases, y bueno, según los porcentajes y las proporciones de gases, bueno, en el nitrógeno hay poquito cambio, casi nada, pero hay un pequeño cambio en función de todo la composición, ¿no? Y bien, para mostrar acá simplemente es que en el caso del oxígeno, o sea, el gradiente de difusión es mayor que en el caso de CO2, o sea, vemos acá, esto es un ejemplo típico de valores de reposo, digamos, en el gradiente de difusión del oxígeno es mayor que el gradiente de difusión del CO2, pero también hoy había mencionado que el CO2 es más soluble que el O2. Entonces también ahí compensa, incluso se difunde más fácil, más rápido el CO2 que el O2.
Y esto, bueno, es una representación de lo que pasa en el cuerpo. Bueno, acá los valores del aire en sí atmosférico, la presión parcial de oxígeno y CO2. Y acá, bueno, en el caso del alvéolo, o sea, en el alvéolo, el oxígeno, o sea, pensemos todo el circuito de la respiración. El aire ingresa, está cargado de oxígeno y pobre en CO2, y para el lado arterial, o sea, transporta la sangre rica en oxígeno y pobre en CO2, y cuando va a los tejidos, o sea, suelta, cede el oxígeno, recoge CO2, entonces vuelve, o sea, sangre venosa, cargada, o sea, pobre en oxígeno y más cargada en CO2, y cuando llega a nivel de los alvéolos, está pobre en oxígeno, más rica en CO2, y bueno, y ahí se dan los intercambios por diferencia de concentración, o sea, por simple difusión, por diferencia según los gradientes de difusión. Aquí, bueno, esto es mencionar, o sea, el contenido de oxígeno en sangre que está dado, como vamos a ver, creo que en un slide posterior, que el oxígeno es transportado fundamentalmente unido a la hemoglobina y poquito que va disuelto, muy poquito, fundamentalmente ligado a la hemoglobina. Entonces, es muy importante, o sea, para esta vez, la hemoglobina, y de hecho, bueno, se mide si hay anemia, además, etcétera, porque, bueno, dificulta el transporte de oxígeno. Entonces, el oxígeno va transportado casi todo unido a la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina, tenemos aproximadamente 1 gramo de hemoglobina en o sea, 1 gramo de hemoglobina contiene 1,34 mililitros de oxígeno. O sea, cada gramo de hemoglobina contiene, transporta 1,34 mililitros de oxígeno. Normalmente, la concentración de hemoglobina en sangre son 15 gramos por cada 100 mililitros de sangre. Normalmente, sí, en valores promedio, ¿no? Hombre y mujer hay una pequeña diferencia, pero bueno, valores de normalidad, ¿no? Obviamente anemia, como hoy, hay menor cantidad y demás, pero bueno, en términos normales, aproximadamente 15 gramos de hemoglobina cada 100 mililitros de sangre. Y si hacemos los numeritos, o sea, las cuentas, 15 gramos de hemoglobina, cada gramo transporta 1,34 mililitros de oxígeno. Si hacemos esa cuenta, da aproximadamente 20 mililitros de oxígeno transportados cada 100 mililitros de sangre. Entonces, estos son los valores, reitero, de referencia, valores de normalidad. En condiciones de reposo, o sea, esos 20 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre están siendo transportados, o sea, sangre arterial, cuando está cargada en oxígeno y pobre en CO2, y regresa ya a los pulmones habiendo descargado el oxígeno. En este caso, es una diferencia normal, o sea, vuelven en reposo 15, 16 mililitros, o sea, la sangre arterial transporta aproximadamente 20 mililitros cada 100 mililitros de sangre. Sangre venosa trae de regreso 15, 16 mililitros por 100 mililitros de sangre. Entonces ahí la diferencia arteriovenosa de oxígeno estaría en este caso 4 o 5 mililitros de oxígeno de diferencia, ¿no? Esto en situaciones en sí de reposo. Obviamente en el ejercicio, ya vimos parte también en la parte cardiovascular, va aumentando, o sea, la extracción de oxígeno, la utilización de oxígeno, y aumentando la diferencia arteriovenosa. Entonces, luego vamos a hablar de ejercicio, ¿no? Todavía no estamos hablando en este video, en sí estamos con la parte de repaso introductorio, pero bueno, mencionar que a niveles de ejercicio ya importantes, esa diferencia arteriovenosa aumenta en forma considerable, o sea, aproximadamente, o sea, ya la sangre venosa trae de regreso muy poquito oxígeno, en este caso, en el ejemplo, 20 lleva, 20 mililitros cada 100 mililitros de sangre, regresan 5 mililitros cada 100 mililitros de sangre, y la diferencia ahí en este caso sería 15 mililitros, o sea, la diferencia arteriovenosa de oxígeno aumenta
con el ejercicio. Esto lo vimos ya en cardiovascular, lo que era la ecuación de Fick, que podemos verla, la ecuación de Fick, como consumo de oxígeno, que sería un indicador de lo que está pasando a nivel metabólico, ¿no? Sistema oxidativo y demás. Está representado por el gasto cardíaco, un indicador cardiovascular, por diferencia arteriovenosa, un indicador de lo que sería la respiración interna, ¿no? Entonces, si hacemos ahí también algunos numeritos, habíamos visto en cardiovascular que, bueno, en reposo el gasto cardíaco de una persona adulta promedio anda por los 5 litros por minuto. La diferencia arteriovenosa recién vimos en la diapositiva anterior, en reposo aproximadamente 5 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre. Entonces, si hacemos los numeritos, por el consumo de oxígeno, 5 litros minuto, o sea, de gasto cardíaco, recordemos, ecuación de Fick, el consumo de oxígeno es gasto cardíaco por diferencia arteriovenosa, y está la multiplicación que estamos haciendo acá, 5 litros de minuto de gasto cardíaco por 5 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre, que hay que convertir a litros, que es lo que está hecho ahí, y el consumo de oxígeno en reposo promedio, persona adulta, etcétera, etcétera, anda por ahí. O sea, 1/4 litro de oxígeno por minuto es el consumo de oxígeno. En términos relativos al peso corporal, eso lo dividimos, mililitros por kilogramo de peso corporal, va a andar en torno a los 3,5 mililitros por kilo por minuto de consumo de oxígeno, si lo expresamos en valores relativos al peso corporal. Y esto es simplemente para recordar, habíamos también mencionado en parte de la unidad 2, que 1 litro de oxígeno consumido equivalía, o sea, cuando hacemos la calorimetría, que es producción de calor, bueno, podemos, para medir la producción de calor, bueno, podemos poner a la persona, también lo habíamos mencionado, una cámara calorimétrica, pero hay una relación directa entre el calor producido y el oxígeno consumido, o el calor producido y el CO2 producido. Entonces, midiendo el oxígeno, podemos estimar de forma bastante precisa el gasto calórico, ¿no? Entonces, ya lo vimos esto, perdón, ahí capaz que no tendría que haberlo ni siquiera mencionado, pero bueno, 1 litro de oxígeno equivale a aproximadamente 5 kilocalorías producidas, dependiendo, ahí hay pequeña diferencia, si utilizo más carbohidratos o grasas y demás, pero en términos promedios es eso. Entonces, el gasto energético, si hacemos las cuentitas ahí, sería 1,25 kilocalorías por minuto. O sea, si tengo en cuenta que 1,25 kilocalorías por minuto y 60, multiplico por ejemplo por 60 para saber por hora cuánto gasto, estaría alrededor de 75 kilocalorías por hora. Si eso lo multiplico por 24 horas, tendría un gasto de aproximadamente 1.800 calorías por día, que es un gasto calórico promedio en reposo, ¿no? Recordamos que habíamos visto maneras de estimar el metabolismo basal, y aproximadamente, también valores muy aproximados, era 1 kilocaloría por kilogramo de peso corporal por hora. Entonces una persona de 70 kilogramos de peso tendría 70 calorías por hora de gasto. Que estos valores relativamente aproximados. Eso era metabolismo basal. Esto estaríamos hablando de un gasto en reposo, que es un poquito más, ¿no? Estoy acostado en la cama. Entonces, simplemente para decir que estos valores son coherentes, ¿no? Están aproximados. Ahí. Bien, espero no haber entreverado mucho las cosas, pero era para hacer algún cálculo en función de esto de aquí. Bien, próximo puntito de repaso, transporte de gases respiratorios. Aquí sí creo que, bueno, no tenemos tiempo para verlo, pero sí estaría interesante que vayan al libro y miren
cómo es que es transportado el CO2, o sea, cómo es transportado el CO2 y el O2 en la sangre y cómo se da la carga y descarga en los tejidos y en los pulmones, cómo ahí se va formando, por ejemplo, el CO2, el agua, el bicarbonato, el ácido carbónico, cómo va haciendo esos cambios, cómo la hemoglobina va transportando el oxígeno, cómo después lo va descargando en los tejidos y cómo va tomando CO2 también, y bueno, cómo se va dando esos procesos. No es digo, bastante simple de entenderlo, simplemente llevar algunos minutos, y bueno, ahí les pedimos que de repente vayan a ver, un poquito acompañar en los libros. El resumen que quiero mencionar aquí está, creo que lo coloqué, ahí está, lo destaqué arriba, ¿no? Es para mencionar que el transporte, ya lo había mencionado hace unos minutitos atrás, que el transporte de oxígeno es fundamentalmente unido a la hemoglobina, entonces 98% aproximadamente, bueno, ahí los valores 98,5, pero es término, dependen de la concentración de hemoglobina y demás, pero bueno, la gran mayoría del oxígeno es transportado unido a la hemoglobina y muy poquito es disuelto en plasma. En el caso del CO2 ya es diferente, o sea, la mayor parte del CO2 es transportada, o sea, en forma de bicarbonato, o sea, un 70% aproximadamente, en forma de bicarbonato. Otra parte, nada despreciable, en este caso 20-23%, en forma de carboxihemoglobina, o sea, unido a la hemoglobina, y un poquito, no despreciable, poco en comparación, pero no despreciable, de 7%, 7-10% disuelto en plasma. Entonces ahí, bueno, la forma que estos gases son transportados en sangre. Entonces, como énfasis, en el caso del oxígeno, es fundamentalmente transportado por la hemoglobina, y en el caso del CO2 es, bueno, más que nada en forma de bicarbonato, pero bueno, la hemoglobina también transporta parte, bueno, disuelto en plasma es algo no despreciable. Y bien, y reitero, estaría bueno que vayan a mirar un poquito cómo se da esa carga y descarga de CO2 y O2 en los tejidos y en los pulmones. Bien, estoy pensando si paro acá o sigo. Bueno, voy a hacer una segunda pausa y sigo en un tercer video para que no se haga tan largo.